En esta presentación exploraremos cómo construir servicios de red robustos en Java pasando de la teoría del protocolo TCP al código de producción. Como se muestra en el diagrama, TCP nos promete un canal de comunicación perfecto sobre el inherente caos de Internet. Esto significa que la comunicación es fiable, es decir, los datos llegan sin pérdidas, es ordenada, manteniendo la misma secuencia en que se enviaron, y es bidireccional, permitiendo que ambas partes hablen y escuchen a la vez. La pregunta clave es, ¿cómo transformamos esta promesa en un servidor Java capaz de gestionar miles de clientes? No nos limitaremos a la teoría, construiremos un servidor paso a paso, abordando los desafíos reales y solucionándolos con código. Comenzaremos con una solución sencilla y evolucionaremos hacia una arquitectura escalable y profesional. Nuestro punto de partida es el servidor más simple posible. Es un servidor TCP básico en Java que escucha en un puerto, acepta una única conexión de un cliente, procesa un mensaje y luego se apaga. Podríamos considerarlo el hola mundo de los sockets. Como vemos en el código, New Server Socket reserva un puerto y lo pone en estado Listen. La llamada a accept es bloqueante. El hilo principal se detiene aquí, esperando que un cliente se conecte y se complete el three-way handshake. El objeto socket que devuelve accept representa la conexión única y exclusiva con ese cliente en particular. El problema evidente con este enfoque es que el servidor solo puede atender a un cliente en toda su vida útil. Claramente, necesitamos una solución más robusta para que sea verdaderamente útil. La primera mejora lógica para nuestro servidor es permitirle atender a múltiples clientes, aunque sea secuencialmente. La solución más sencilla es envolver la llamada a accept en un bucle infinito, como while true. De esta manera, nuestro servidor puede aceptar un cliente tras otro. Sin embargo, este enfoque crea un nuevo problema, como ilustra el diagrama. Si el servidor está procesando al cliente 1, los clientes 2, 3 y 4 deben esperar en la cola de conexiones del sistema operativo. El servidor solo puede procesar un cliente a la vez, creando un evidente cuello de botella. Esto significa que nuestro servidor no es escalable y necesitamos introducir la concurrencia para que pueda manejar múltiples clientes de forma eficiente. El intento intuitivo para solucionar el problema de la concurrencia es asignar un hilo por cliente. La idea parece lógica. Cada vez que llega un cliente, delegamos su gestión a un nuevo hilo, lo que libera al hilo principal para que vuelva a aceptar conexiones inmediatamente. Sin embargo, como se indica en el código, esto es un antipatrón y no debe usarse en producción. Es una trampa peligrosa por dos razones principales. Primero, el agotamiento de memoria. Cada hilo consume memoria de pila, y en algunas máquinas virtuales de Java esto puede ser aproximadamente 1 megabyte por hilo. 1000 clientes podrían consumir 1 gigabyte de RAM solo para la estructura de los hilos. Segundo, la sobrecarga de la CPU. El sistema operativo gasta ciclos valiosos de la CPU cambiando de contexto entre cientos o miles de hilos, lo que se conoce como context switching. Bajo una carga real, este tipo de servidor no solo se degradará, sino que colapsará. La solución profesional a la concurrencia pasa por el uso de pools de hilos, concretamente con executor service. En lugar de crear hilos sin control, como vimos en el antipatrón a la izquierda, utilizamos un grupo de hilos trabajadores de tamaño fijo, como un fixed pool. Esto nos proporciona un control predecible sobre los recursos del sistema, como muestra el diagrama de la derecha. La arquitectura clave implica varios pasos. Primero, creamos un executor service con un número fijo de hilos, por ejemplo, 100. El hilo principal sigue en su bucle accept portal. Por cada cliente conectado, entrega la tarea, que es el socket, al executor service. Este asigna la tarea a un hilo libre. Si todos los hilos están ocupados, las nuevas conexiones esperan en una cola interna hasta que un hilo se libere. La ventaja fundamental es que el servidor está protegido contra sobrecargas. Nunca crearemos más de 100 hilos. Aunque el rendimiento podría degradarse con un aumento de la latencia, el servicio seguirá activo y no colapsará.
Aquí tenemos el código de nuestro servidor concurrente y robusto. La implementación final utiliza el Executor Service del que acabamos de hablar. El hilo principal, visible a la izquierda en concurrentserver.java, se encarga únicamente de aceptar las conexiones y delegar el trabajo. Como veis, el Executor Service se inicializa con un tamaño fijo de hilos, en este caso 10. Dentro del bucle while true se acepta cada client socket y se envía al executor para que sea procesado por un client handler. La lógica de negocio real, el procesamiento de cada cliente, está encapsulada en la clase client-handler, que implementa Runnable y se ejecuta en un hilo del pool. A la derecha en clienthandler.java podemos ver cómo se usan try with resources para asegurar el cierre de los flujos de entrada y salida y se realiza la lógica de procesamiento del cliente. Hemos resuelto el problema de la escala, pero ahora debemos preguntarnos, ¿es nuestra comunicación de datos realmente segura y robusta? Ahora que tenemos un servidor escalable, es crucial abordar un peligro oculto de TCP. Es un flujo de bytes, no de mensajes. Si un cliente envía dos mensajes seguidos, como hola y mundo, nuestra expectativa como programadores es que el servidor los leerá por separado. Hola en una llamada read y mundo en la siguiente. Sin embargo, la realidad de la red es muy diferente. Como ilustra el diagrama, el caso ideal es solo una de las posibilidades. Es muy probable que el servidor reciba ambos mensajes concatenados en una única llamada read, o incluso que los bytes se dividan de formas inesperadas. El problema fundamental es que TCP no preserva los límites de los mensajes. Para él, todo es un flujo continuo de bytes. Si nuestra aplicación asume que cada llamada a read corresponde a un mensaje completo, nuestra aplicación se romperá. Para resolver la ambigüedad del flujo de bytes y permitir que nuestro servidor entienda los mensajes correctamente, necesitamos implementar un protocolo de framing. Esto implica imponer una estructura clara que le diga al receptor dónde termina un mensaje y dónde empieza el siguiente. El estándar de la industria para esta tarea es el protocolo de longitud prefijada. Como se ve en la tabla, cada mensaje tendrá una cabecera de 4 bytes que indica la longitud del cuerpo, o payload. El algoritmo es sencillo. El emisor toma el mensaje, calcula su longitud en bytes y luego envía primero esa longitud como un entero de 4 bytes. Después envía el payload del mensaje. El receptor, por su parte, lee exactamente esos 4 bytes iniciales para conocer la longitud del mensaje. Una vez que sabe cuántos bytes esperar, crea un buffer de ese tamaño y entra en un bucle de lectura hasta haber recibido exactamente todos los bytes esperados. Este patrón es robusto, eficiente y, lo que es muy importante, interoperable con cualquier lenguaje de programación. Para mantener nuestro código limpio y modular, encapsulamos la lógica de nuestro protocolo de framing en una clase de utilidad llamada messageprotocol.java. Esto abstrae los detalles de bajo nivel de la comunicación del resto de la aplicación. Para facilitar la lectura y escritura de tipos primitivos de Java como enteros, utilizamos las clases clave DataInputStream y DataOutputStream. En el código, la función sendMessage primero escribe la longitud del mensaje como un entero de 4 bytes y luego el payload en sí. La función receiveMessage primero lee esa longitud y luego con la cantidad de bytes esperados ya conocida, lee el mensaje completo. El punto clave aquí es el uso de in.readFullyBuffer que garantiza la robustez al bloquearse hasta que todos los bytes esperados del payload hayan llegado, evitando así procesar mensajes incompletos o corruptos. Una vez que tenemos nuestra clase MessageProtocol, integrar el protocolo en el cliente y el servidor simplifica enormemente la lógica de comunicación.
Como podemos ver, tanto en la lógica del servidor, dentro del client handler a la izquierda, como en la lógica del cliente a la derecha, ya no nos preocupamos por manipular bytes directamente. En su lugar, usamos las funciones receiveMessage y sendMessage para intercambiar mensajes completos. El cliente envía un mensaje como «Hola, servidor», y el servidor lo recibe, lo procesa y envía una respuesta. De esta manera, la comunicación se vuelve explícita, robusta y mucho más fácil de entender. Hemos eliminado por completo la ambigüedad del flujo de bytes de TCP a nivel de aplicación, trabajando ahora con mensajes bien definidos. Para preparar nuestro servidor para producción, necesitamos considerar dos aspectos cruciales: los timeouts y la gestión de recursos. Aunque nuestro servidor ya es concurrente y la comunicación es robusta, surgen problemas si, por ejemplo, un cliente se conecta y nunca envía datos o si la red falla a mitad de una transmisión. El problema es que, por defecto, una llamada a RAID en un socket se bloqueará para siempre si no llegan datos. Un cliente malicioso o una conexión rota podría congelar indefinidamente uno de nuestros hilos del pool, volviéndolo inútil. La solución es usar setSoTimeout, int timeout. Esta opción establece un tiempo máximo de espera para las operaciones de lectura. Si no se reciben datos dentro del tiempo especificado, RAID lanzará una Socket Timeout Exception. Esto nos permite capturar la excepción, cerrar la conexión de forma limpia y liberar el hilo para que pueda atender a otro cliente. Además, la gestión de recursos es vital. El uso de bloques Try with Resources para socket, instream y outstream es crucial, ya que garantiza que el método close se llame siempre, incluso si ocurren excepciones, previniendo fugas de descriptores de archivos que podrían hacer caer el servidor. Continuando con el pulido para producción, exploraremos dos opciones de socket adicionales que son fundamentales, tanto para el desarrollo como para aplicaciones que demandan baja latencia. Primero, para el desarrollo, Set Reuse Address True. El problema es que al detener un servidor, el puerto que usaba entra en un estado time wait durante 1 a 4 minutos para descartar paquetes tardíos. Si intentamos reiniciar el servidor inmediatamente, recibiremos un error de Address Already in Use. La solución es usar serversocket.setReuseAddressTrue, que le indica al sistema operativo que ignore este estado y permita reutilizar el puerto de inmediato, lo cual es esencial durante el desarrollo y las pruebas. Segundo, para aplicaciones de baja latencia, set TCP No Delay, Boolean On. El algoritmo de Nagel, por defecto, intenta agrupar pequeños envíos de datos en un solo paquete TCP para mayor eficiencia, lo que introduce una pequeña latencia. En aplicaciones altamente interactivas, como juegos en tiempo real o terminales SSH, esta latencia puede ser perceptible. Desactivar el algoritmo de Nagel con socket.setTCPNoDelayTrue envía los datos inmediatamente, a costa de una posible menor eficiencia de red. Solo debe usarse cuando la latencia es críticamente importante. Para finalizar, una nota importante sobre la serialización. La forma en que convertimos nuestros datos a bytes no solo afecta la interoperabilidad, sino también la fragilidad de nuestro sistema. Hay dos estrategias principales. Por un lado, Object-Out-Stream, que es muy fácil de usar para enviar objetos Java complejos. Sin embargo, sus desventajas son significativas. Es extremadamente frágil, ya que cambios menores en las clases pueden romper la compatibilidad. No es interoperable, lo que significa que clientes en otros lenguajes no podrán entender el formato. Y es lento e ineficiente, generando mucho tráfico de red con metadatos de Java. Por otro lado, la combinación de Data Out Stream con un formato estándar como JSON o Protobuf, que es la estrategia que hemos seguido. Sus ventajas son claras. Es interoperable, robusto al desacoplar el formato de datos de la implementación de la clase, y eficiente, dándonos control total sobre los bytes enviados. Su única desventaja es que requiere un paso extra de serialización y deserialización. Para cualquier sistema serio, la serialización nativa de Java, ObjectStream, es un callejón sin salida. La combinación de Data Out Stream con nuestro protocolo de longitud prefijada y un
formato de datos estándar como JSON es la arquitectura moderna y mantenible. Hemos completado un viaje transformador, pasando de un concepto simple a una arquitectura de servicio de red robusta y lista para producción. Comenzamos con el servidor ingenuo, que solo atendía a un cliente, lo que lo hacía inútil en la práctica. Luego evolucionamos a el servidor secuencial, utilizando un bucle while true, pero esto creó un cuello de botella, bloqueando a todos los clientes. La siguiente etapa fue el servidor concurrente, con thread pools, donde usamos executor service para gestionar los hilos. La lección aquí fue que la concurrencia gestionada es clave para la escalabilidad y la protección contra sobrecargas. Después creamos el servidor con protocolo, implementando la longitud prefijada para el framing de mensajes, aprendiendo que TCP es un flujo de bytes y la aplicación es responsable de definir los límites de los mensajes. Finalmente, llegamos a el servidor profesional, añadiendo timeouts, gestión de recursos con try with resources y una configuración adecuada de los sockets. La lección definitiva es que los detalles marcan la diferencia entre un prototipo que funciona y un servicio que realmente sobrevive y prospera en un entorno de producción. Más allá de la API específica, construir servicios de red escalables en Java se reduce a 3 principios fundamentales que hemos explorado. Primero, la abstracción frente a la realidad. TCP nos proporciona un flujo de bytes fiable, pero somos nosotros quienes debemos gestionar los límites de los mensajes mediante el framing y manejar los posibles fallos de la red con timeouts. Las abstracciones pueden tener fugas y siempre debemos programar a la defensiva. Segundo, la escalabilidad depende de la arquitectura. El modelo de sockets TCP es intrínsecamente robusto, pero un diseño ingenuo, como asignar un hilo por cliente, hará que nuestro sistema colapse bajo carga. La escalabilidad real proviene de una gestión inteligente de recursos, como los thread pools. Y tercero, la interoperabilidad es resultado del diseño, no de la casualidad. Debemos evitar formatos propietarios como Object Outstream. En su lugar, es esencial diseñar nuestros protocolos de comunicación utilizando estándares abiertos, como la combinación de longitud prefijada con JSON o protobuf, para crear sistemas que sean mantenibles y puedan evolucionar. Dominar estos patrones es lo que realmente separa un simple programa de red de un servicio de backend robusto y escalable, listo para el mundo real.